لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان Es el año del odio, de los cristales rotos, los grafitis y amenazas. También es el año en el que la retórica alcanza el paroxismo del horror. Aquí es donde toda una nación se hace testigo y quizá cómplice por guardar silencio ante lo que solo se puede describir como un régimen de fascismo oligárquico. Este es el peor año para ser musulmán, hispano o afroamericano en Estados Unidos. The state of Florida is outlawing the sanctuary cities. Khajrum se dirige a la multitud en un evento de justicia social. Sus palabras son un lejano recordatorio de lo que se solía conocer como el sueño americano. Este jurisprudente llegó a Estados Unidos con menos de $10 en el bolsillo y hoy es uno de los más importantes defensores de los derechos de los ciudadanos en el estado de la Florida. Sin embargo, aquella lucha está en riesgo. La comunidad musulmana tiene miedo y preocupación porque es la primera vez que el gobierno nos persigue de una forma tan directa y abierta. Pero no estamos solos. Cuando el presidente inició el primer veto migratorio, yo fui al aeropuerto a asistir a las víctimas de la medida. Podía ver que había no solo abogados, sino activistas de todos los sectores de la sociedad que se oponían a semejante monstruosidad de orden ejecutiva. Hoy en día seguimos peleando contra el veto migratorio, pues es injusto y discriminatorio, además de violar los valores constitucionales en este país. Primeros meses de 2017, Donald Trump se convierte en el 45º presidente de Estados Unidos. Su agenda, lejos de solucionar los verdaderos problemas del país, tenía y tiene el objetivo de enfrentarse a las minorías étnicas y religiosas. Quedé en estado de shock cuando me enteré. Había escuchado lo que Trump decía cuando era candidato, pero me parecía demasiado extremo e increíble. No creía que la gente iba a escoger a alguien tan problemático y racista, pero ocurrió y hoy vivimos una realidad de pesadillas. Es como vivir en un régimen de supremacistas blancos. Si uno pertenece a una minoría étnica o religiosa, buena suerte. Esto afecta no solo a la persona, afecta también a cómo te ven para contratarte, para cualquier empleo, en cómo te tratan si tienes empleo o vas a la universidad. De hecho, ser musulmana me ha causado varios problemas. De ahí sacan sus propias conclusiones y es tan injusto. Mientras tanto, mi familia tiene la misma situación. Solo me queda orar para que todo termine pronto y la gente despierte a la realidad. Y así, primera escala en el gobierno de Trump. Veto migratorio a los ciudadanos de 7 países musulmanes: Irán, Irak, Siria, Libia, Sudán, Yemen y Somalia. Y aunque luego de apelaciones de cortes distritales, el veto fue bloqueado e Irak fue eliminado del infame listado, Trump y sus colaboradores continuaron el litigio, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia, donde se aprobó una versión alternativa, pero igualmente perjudicial para cientos de miles de personas y familias. En el mes de febrero se duplicó el número de llamadas que recibimos de ayuda de nuestra comunidad y coincide con el mismo momento donde estaban implementando las órdenes ejecutivas, donde se ha habido un alza significativa en crímenes de odio y en incidentes de odio. En la Florida, por ejemplo, aquí se han quemado 2 mezquitas en fuegos intencionales en menos de 6 meses. Y esa ola de crímenes de odio que está confrontando nuestra comunidad, sin duda alguna,
también resulta en el producto directo de una retórica que durante la campaña tenía Trump, pero que ha mantenido luego como presidente también. De modo que a medida que transcurre la actual administración, ya nos sorprende que algunos sectores de la sociedad han hecho legítimo el discurso xenófobo de Trump. A consecuencia de ello, el profundo daño social se materializa en la deshumanización de las minorías étnicas y religiosas. So it's disappointing to see that the U.S. close in on itself the way it is right now. Es muy decepcionante ver cómo Estados Unidos se está aislando a sí mismo, pero también entiendo que depende de nosotros y solo nosotros podemos cambiar esta situación. Un presidente es un cargo temporal y esto va a terminar. Creo que el verdadero gobierno somos nosotros y si subimos el volumen sobre la justicia y los derechos civiles, nos escucharán. No hay nada mejor que contrarrestar el odio con lógica y justicia. Desde su elección, Donald Trump se ha dedicado a difundir extremismo e islamofobia. Ha promulgado un veto que pretende impedir las reunificaciones familiares y excluir a los musulmanes de la vida política, económica y social en este país. Realmente no queda otro remedio que salir a las calles, dar cuenta de cómo esta situación nos afecta y cuál es el marco en el cual la justicia de este país debe operar cuando se atropellan los derechos civiles. No hay que olvidar que los musulmanes son también ciudadanos estadounidenses con todos los derechos y obligaciones. No somos menos, ni somos más, solo somos iguales a cualquier persona en términos jurídicos. El presidente no hace las leyes, las hace el Congreso, los legisladores, la gente. Sé que es un tiempo difícil para nuestras comunidades, pero ya pasará. Y creo que saldremos fortalecidos de esta prueba. No podemos permitir que la diversidad, la multiculturalidad y valores plurales de nuestro país se pongan en juego. Era una mañana como cualquier otra. La gente iba a sus oficinas, hoy empezaba el trabajo diario. En el horizonte aparecieron unas águilas metálicas gigantescas con un cargamento humano inocente y con los tanques llenos de combustible. Cayeron 2 torres, un pentágono, miles de muertos y así el mundo nunca más fue el mismo. A esto siguieron miles de exclusiones, ataques, denuncias, guerras. Nació un demonio que a su vez le dio vida a otro demonio. Y quien quiera que hubiese sido el autor intelectual de la masacre, justos pagan por pecadores. El mundo nunca más fue el mismo. Sienten la necesidad de saber lo que todo el mundo está diciendo y qué los planes van a hacer. Yusuf es un académico que se ha dedicado a realizar su doctorado en estudios islámicos y Oriente Medio, pero también, antes de acudir a la universidad, Yusuf estuvo en el ejército estadounidense. Hoy, no sorprende si pasa un mes sin recibir la visita de agentes de servicios de inteligencia federales. El solo hecho de ser musulmán es una alarma o estigma que les sigue a todas partes. Yo no le tengo miedo realmente. Entonces, yo digo lo que quiero, escribo lo que quiero y yo siempre digo la verdad. Eso viene a un precio. Siempre viene a un precio. Un ejemplo personal, hace 3 semanas entré a una clase mía de un profesor que es un profesor mío, entré, me quedé tal vez una media hora ahí, conversé con unas personas, estamos hablando de la guerra y que todavía hay guerra y todavía se matan millones de personas por todo el mundo y que muchas veces al gusto de los Estados Unidos. Y entre 2 semanas yo me di cuenta que la FBI sabía de mi tiempo en la clase y que estaban preguntando a ciertos conocidos míos en qué yo andaba. Yusuf no está solo. Hay quienes afirman que cada centro islámico, mezquita o agrupación musulmana se encuentra bajo permanente vigilancia. Incluso reportes periodísticos del rotativo The Washington Post señalan la existencia de bases de datos nacionales con identidades y detalles personales de ciudadanos y residentes musulmanes en Estados Unidos. Según el gobierno federal, se trata de un tema de seguridad nacional, pero otros, como estos estudiantes que encontraron un micrófono clandestino en el Centro de Estudiantes Musulmanes en la Universidad Internacional de la Florida, creen que el escrutinio es excesivo y a veces
innecesario. Yo sabía que existe un historial de espiar y vigilar a los estudiantes musulmanes en los campus universitarios, pero nunca esperé que esto ocurriera en mi comunidad. La verdad me ha sorprendido mucho saber de esto. Creo que esto sucede por causa de los medios de comunicación y cómo diseminan la información, positiva o negativamente. Creo que la imagen de los musulmanes en los medios de comunicación no es la imagen correcta, ni tampoco es la imagen que refleja nuestros valores. Nos muestran como a terroristas casi todo el tiempo en la televisión. Desde los eventos del 9/11 estamos bajo mucho escrutinio. Por supuesto que ocurrirán cosas como esta, además de discriminación, control y otros. Como musulmanes, tenemos una situación difícil y por ello no podemos darnos el lujo de sentarnos sin hacer nada al respecto. Nos corresponde demostrarle a la comunidad que no somos un riesgo, ni somos un estereotipo que se nos quiere imponer. Si hoy ponen un micrófono en la sala de estudiantes musulmanes, mañana lo harán en la sala de estudiantes de izquierda y así sucesivamente. Por esto mismo no tenemos tiempo de relajarnos sin decir nada al respecto. Pero en todo caso, cabe preguntarse qué ha cambiado desde septiembre de 2001 hasta la fecha. Para analizar esto es necesario ver la evolución del discurso asimétrico de las autoridades hacia el ciudadano común, así como las estrategias de elaboración de opinión pública. En primera instancia, las actividades de monitoreo federal tenían la intención de penetrar los esquemas sociales de la comunidad musulmana. La información derivada de dichas actividades permitió establecer patrones de conducta y superestructuras sociales y culturales. Una vez realizado dicho proceso, con los datos obtenidos es posible elaborar campañas mediáticas para el control social. Hay esfuerzos de sacar inteligencia y no sacar inteligencia de actividades criminales, es más que todo sacar inteligencia para poder instigar problemas entre la comunidad y contra la comunidad. Entonces, no es nada nuevo, es algo que realmente yo hago bromas entre mis amigos y yo todo el tiempo del teléfono, del email que está tapped. Pero es una realidad que los musulmanes, nosotros vivimos con eso ya, eso no es nada nuevo. Avanza el tiempo y es 2017. Las superestructuras semánticas del mensaje ya son parte del colectivo. A saber, el estereotipo del musulmán como un ente distinto al occidental y su cultura. La relación entre terrorismo, insurgencia y extremismo se ha logrado establecer en relación a una comunidad étnica y religiosamente diferente. Si quiero hablarte y vengo donde estás con un rostro de enojo, ¿tú me hablarías bien? Pues no, ese es el día normal para los musulmanes aquí. Desde que Donald Trump es presidente, los rostros que nos ven con enojo son muchos más. Es como si de repente se hubiera destapado una fuente de malignidad entre los seres humanos. Solo ser musulmán es sinónimo de ser terrorista o algo peor. No tiene sentido, pero esta es la ideología hoy en día. Yo temo por los efectos de esto en la sociedad. Temo que cada vez haya más gente que se radicalice con el racismo y la islamofobia. Ya hemos visto cómo rompen los vidrios en las escuelas islámicas o dejan mensajes de odio escritos en las paredes de las mezquitas. Yo tengo temor por lo que pueda ocurrir. Según algunos, este trasfondo de estereotipos ya no es exclusivo de las agencias federales involucradas en el tema. El trasfondo lo comparten también los medios de comunicación, grupos sociales y, lamentablemente, líderes políticos. En menos de un mes vimos casi 11 ataques en contra de centros islámicos. Esto ocurre porque obviamente hay personajes en la política inflamando el odio en contra de los musulmanes. Están rompiendo la comunidad. En lugar de unificar el país y hacer que la gente se acerque mutuamente, nos están dividiendo cada vez más. Atacar al Islam con el propósito de obtener ganancias políticas o plataformas no es correcto porque hace al país más débil. Debemos unirnos y ser fuertes ante los ataques. Los actos de violencia y el vandalismo en contra de las mezquitas y centros debe ser denunciado una y otra vez. Aquí vienen familias, niños y mujeres. Y sin embargo, nadie hace nada al respecto. Es una indiferencia que duele mucho ver en nuestro país. No importa si somos cristianos o musulmanes, cuando hay odio, todos debemos unirnos para luchar contra el odio.
En su más reciente reporte, la Unión de Libertades Civiles, o ACLU por sus siglas en inglés, afirma que los estados de Washington, California, Florida, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York y Michigan son los espacios de mayor propagación de actos de vandalismo en contra de mezquitas o centros islámicos. En promedio, cada uno de estos estados ha sido escenario de 11 o más ataques en contra de dichos establecimientos. No son individuos capacitados para gobernar el todo de la sociedad norteamericana. No saben trabajar con una sociedad culturalmente y religiosamente diversa y pretenden dividir esta nación en grupos, en unos que son la mayorías blancas supremacistas, que son las filosofías políticas con las que estos individuos se identifican, filosofías, dicho sea de paso, fascistas también. Creo que es la mejor forma de perpetuar sus ideologías torcidas de violencia y estereotipos. Mientras tengas a las personas odiando, entonces no tienes que cambiar nada. No tienes que cambiar el status quo. Si cambias el status quo, entonces la élite pierde dinero. De este modo, la islamofobia es la mejor forma de fomentar el odio, a la vez que los verdaderos problemas se esconden detrás de la fachada de culpar a un grupo por todos los males sociales y económicos que ocurren en el país. Cuando escuchamos a Donald Trump hablando de los musulmanes, uno solo escucha aspectos negativos, es decir, odio, discriminación y xenofobia. Esto se difunde fácilmente entre toda la sociedad y, como vemos, esto tiene efectos palpables. Pero no solo la violencia es activa y manifiesta, también se presenta en otros niveles. Por ejemplo, la institucionalización de la islamofobia en entidades educativas, calendarios gubernamentales y otros. Tengo 2 hijos y ellos siempre me preguntan por qué los cristianos y judíos pueden tener sus feriados de celebración en la escuela, pero ninguna fecha importante para los musulmanes como el mes de Ramadán se respeta en los calendarios escolares. Eso no me parece justo. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Que por causa de su religión ellos no tienen los mismos derechos que otros estudiantes? ¿O que porque ahora tenemos un presidente que no es amigo de los musulmanes, todos tenemos que escondernos y callarnos la boca? ¿Qué le digo a mis hijos? Ciertamente el futuro en este país no se ve bien para nuestra comunidad y hay mucha indignación al respecto. Impotencia más, diría yo. Precisamente por ello, personas como Abdul Rashid creen que la comunidad musulmana en Estados Unidos tiene un estatus de ciudadanía de segunda clase. Prima el estigma del estereotipo y además las condiciones de competitividad son desfavorables solo por causa del trasfondo religioso y cultural. He criado 4 hijos aquí. Son ciudadanos americanos, pero desgraciadamente en la parte de política no tiene mucha representación, porque lo consideran como si eso es un extranjero, aunque son nativos ya, nacido aquí. Otro que nació aquí, que no es musulmán, que tal vez tenga mitad de la edad mía, tal vez tiene mejor preferencia. ¿Por qué eso? No sabemos, porque somos humanos. La situación que describe Abdul también tiene similitud a la experiencia de este padre de familia. Somos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, crecimos aquí y sin embargo siento que no tenemos ni voz ni voto, ni que al gobierno le importa que se nos atropelle como ciudadanos de segunda clase. Yo tengo familia, aquí a mi hija, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le voy a enseñar si cada vez que prendo las noticias escuchamos algo en contra del Islam? Incluso hay zonas de la ciudad a las que ni siquiera podemos ir porque nos atacarían. Mi esposa tiene horror de salir a la calle con hijab. Ya le ocurrió antes que le insultaron como si ella estuviera haciendo algo malo solo por utilizar su hijab. Este es nuestro país ahora. Mientras tanto, Ismael, quien habla 3 idiomas, urdu, inglés y español, ve con preocupación cómo se difunde falsedad sobre el Islam y sus seguidores. La manera que la noticia le da a la comunidad, la información, está de verdad degradando la imagen de nosotros. Cuando nosotros invitamos a las iglesias por la comunidad para que vengan a un open house, vamos a decir, ellos de verdad ven lo que es la realidad de los musulmanes, no lo que quiere decir la noticia o CNN o lo que sea. De verdad eso no es la verdad es lo que está aquí. Mientras tanto, para este estudiante, lo que antes era solo temor, hoy se ha hecho realidad. El hijab
Parte de la indumentaria femenina en el Islam le causa un estigma toda vez que tiene que ir a la escuela, al trabajo o al mercado. So they would ask questions and make comments, but me hacen comentarios, preguntas. Me miran frecuentemente. La realidad diaria para mí es esto. Mi vestimenta llama la atención y no es una atención positiva, lamentablemente. En varias ocasiones me acosaron en la calle y lo reconozco. No es fácil ser musulmán en este país. Más aún bajo la presidencia de Donald Trump. Luego, si se refiere a la ignorancia o al conocimiento, creo que la gente de Estados Unidos no tiene idea de cómo funciona su gobierno. Yo me he encontrado con discriminación en todos los niveles a causa de mis creencias religiosas, mi vestimenta, mis ideas. Mientras tanto, el gobierno intenta cerrarle las puertas a millones de seres humanos, musulmanes o cristianos. Todos somos seres humanos. No es casualidad que la mayoría de la población global de musulmanes están encima de las reservas de hidrocarburos más ricas del mundo y que luego de más de un siglo de bombas, revoluciones y violencia, estas personas intenten buscar mejores horizontes o por lo menos salvar la vida. De ahí que el éxodo de musulmanes continuó hacia países como Estados Unidos. No es que se trate de una invasión, como lo asegura el presidente Donald Trump. Al contrario, es consecuencia evidente de las políticas exteriores fallidas e intereses a puerta cerrada. Nadie sabe exactamente por qué seguimos en guerra en Irak y Afganistán. De hecho, encuestas señalan que más del 60% de la población quiere terminar de una vez por todas estos conflictos. Pero la realidad es otra. Aquí se trata de dominio geopolítico. No es ningún secreto que el Oriente Medio presenta oportunidades billonarias para las corporaciones. Por eso, la clase política está tan comprometida con el dinero corporativo. Al final, quien ordena las acciones militares no es la clase política, sino el dinero empresarial. Nunca saldremos de Oriente Medio, mientras ellos tengan petróleo y recursos en el subsuelo. Esa es la verdad. Y también seguiremos alimentando los conflictos internos en la medida en que estos son la justificación perfecta para continuar nuestra presencia militar en aquella zona. Cada administración ha determinado este curso, no importa si son republicanos o demócratas. Todos son cómplices del mismo acto, porque todos obedecen a la gran industria del dinero. De esta forma, buena parte de Oriente Medio es una región de petróleo, gobiernos imposibles y economías víctimas de la usura del todopoderoso Fondo Monetario Internacional. En este sentido, la campaña de opinión pública de los paladines de la cultura occidental deduce la humanidad del musulmán, quedando como un punto aparte en la retórica neofascista. Esto beneficia precisamente a todos los países occidentales, les está dando la perfecta excusa para atacar a los países árabes y precisamente para condenar a los musulmanes como personas irracionales que promueven la violencia y que están en contra de todo el mundo y que no son partners reliables, como dicen ellos, para poder hacer determinadas discusiones. Europa es historia similar y sus lamentaciones, pero a resultas de los testimonios es imposible negar que en Estados Unidos se viene llevando a cabo una campaña de limpieza étnica. Y es que ya no son casos aislados. América para los americanos, dicen los eslogans del imperio anglosajón. Mientras más oscura su piel, menos bienvenido en estas tierras, dice la retórica. Y toda vez que la doctrina del destino manifiesto inserta sus credenciales en la retórica de turno, el resultado es odio, exclusión, violencia. Pero también hay otra América, la mitad maldita, irreconciliable a la mentalidad del que persevera en el racismo. Es una América para todos, para el cristiano, para el musulmán, para el judío, para gentil y ateo, donde, por mandato constitucional, quien hace o nace es americano por derecho y privilegio. Es aquí donde el trabajo, ilusiones y esfuerzos se anteponen al credo, al color u orientaciones políticas. América es la tierra donde crece un futuro rebelde, que no se somete ante obligaciones de terceros.